Bueno, otro punto muy importante que nosotros vemos dentro de las entretelas son las sombreras. Por ejemplo, el tema de las sombreras. Ustedes saben que hay hombreras de diferentes tipos. Hay hombreras que son de espuma, hay hombreras que son de algodón, hay otras sombreras que son, por ejemplo, como estas, que son como estas. ¿Qué es importante o qué tienen que saber ustedes? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que más adelante les iba a decir otro uso de la guata? Bueno, les voy a pasar esto. Estas sombreras están diseñadas con guata, eso se llama guata suavizante, lo que tiene en la parte de afuera. Y en la parte de adentro también tienen guata y algunas vienen con lona. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de elegir una hombrera? Por ejemplo, es la altura que necesitan ustedes para la prenda que vayan a diseñar, porque no todas las sombreras vienen con la misma altura. Incluso, no sé si ustedes últimamente han comprado hombreras, pero las de espuma ya casi no se usan tanto en realidad, se usan más las de algodón. Puntualmente, ¿por qué? En cuanto a durabilidad, esta hombrera te permite una mayor vida útil, este tipo de hombrera, ¿sí? Así que puntualmente, ¿qué es lo que tienen que tener presente? Revisar o entender qué es lo que va en la parte de adentro. Hay unas que van a encontrar que son todas de espuma y hay otras que vienen con diferentes capas y vienen incluida una lona. ¿Listo? Otro punto importante que no sé si ya lo usaron se llama el borraflojo. ¿Alguien sabe dónde se usa el borraflojo? En la cabeza. En la hombrera. En la hombrera. Y si ustedes se dan cuenta, el borraflojo está constituido por, ¿cómo se llama esto? Guata prensada. ¿Sí? El borraflojo normalmente viene de dos colores, viene en color crudo y en color gris. ¿Listo? Y después vamos a encontrar esto que también es muy común, que se llama la cimbra. ¿Alguno de ustedes ha usado la cimbra? Exactamente. Y esto se utiliza como soporte para puntualmente, por ejemplo, con esto no podríamos hacer grandes cosas, sino se utiliza para puntualmente hacer como cosas muy puntuales. ¿Qué beneficio tiene esto? Que cuando tú lo adhieres se desaparece el resto del entretela. ¿Sí? Listo. Dentro del mostrario ustedes se dieron cuenta que, dentro del mostrario de entretela se dieron cuenta que las primeras que hay se llaman bajo cuello y hay de diferentes colores, ¿sí? Como bien su nombre lo dice y la profesora lo ha recalcado, esto hace también estructura. Todo lo que es el bajo cuello especialmente está diseñado para generar y darle fuerza y el armado del cuello en las sastrerías, ¿sí? También tienen otros usos, por ejemplo hay gente que lo utiliza para fuerza de pecho, otro lo utiliza para manualidades. ¿Qué es importante que tienen que saber de esto? Que viene de varios colores para que ustedes lo puedan combinar con la prenda que están haciendo. Por ejemplo, les cuento un tip de algo que hacen algunos diseñadores de alta gama. Cuando hacen un sastre de alta gama, lo que suelen hacer es atrás, donde está el cuello, donde ponen el fieltro, mandan bordar las iniciales de la persona a la que le van a entregar el sastre. Y eso es un detalle de fina coquetería. De fina coquetería. Y las mismas iniciales van en el puño de la camisa. Exactamente. Muy bonito ese detalle. Exactamente. Ahí están viendo los mismos colores del bajo cuello. El bajo cuello, en función de todo lo que les he dicho, ¿ustedes qué creen que es? ¿Es tejido o es no tejido? Por presión, es no tejido. Es no tejido, ¿sí? La diferencia que hay es que esto está hecho con muchísimo mayor peso y tiene mayor durabilidad. El lienzo tiene la realidad, el lienzo es un material muy agradable y muy maleable, se puede utilizar para diferentes cosas, incluso se puede utilizar también para las partes de delanteros. Les quiero contar una experiencia que tuve hace poco. Nosotros visitamos, tenemos mercado en diferentes partes del país y en algunos países limítrofes. ¿Acá hay alguien de Venezuela? No. Bueno, hace poco fui a Venezuela
Venezuela, y como ustedes saben, Venezuela económicamente y por el tema, por la situación que pasa, no tiene fábricas textileras en el país. Y me di cuenta que nosotros los seres humanos nos vamos amoldando en función de lo que tenemos. ¿A qué voy? ¿Qué les quiero decir con esto? Allá fui a visitar a varios sastres y me di cuenta que ante la falta de materiales para ellos hacer las prendas como nosotros las haríamos teniendo todos los materiales, ellos se han vuelto muy recursivos. Por ejemplo, utilizaban para hacer la fuerza de pecho, todo esto que está acá, lo que nosotros vemos acá, que nosotros usamos para hacer las... No, las... ¿cómo se llama? Las... no te dije, los costales. Los costales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces uno se frena y dice, ay no, no puedo hacer esto porque no tengo esto, porque no me funciona. No. En realidad, cuando nosotros le metemos creatividad y empezamos a entender un poco cuál es el objetivo que nosotros tenemos, al que tenemos que llegar, hay diferentes recursos que podemos utilizar para llegar al mismo objetivo. Literalmente les estoy contando lo que vi en sastrerías. A falta de fuerza de pecho, ellos utilizaban el material que nosotros acá vemos, que con la que hacen bolsas que son como tipo costal, que es todo tejido, bueno, lo utilizan para la parte de acá. ¿Y qué hacían? Por ejemplo, cuando no tenían eso, hacían con la misma tela, la doble fusionaban y hacían el plastro. ¿Sí? Como para que lo tengan presente, que hay diferentes opciones que uno puede utilizar. Tenemos que conocer muy bien la prenda y el componente, ¿cierto? Saber cómo le vamos a formar la estructura. Ya que nos dan aquí con anécdotas, en pandemia nos pasó lo mismo. No sabíamos que había almacenes que trabajaban a puerta cerrada, entonces pensábamos que todo estaba cerrado y no conseguíamos canvas para hacer la fuerza de pecho. ¿Qué nos tocó utilizar? Jeans, los jeans usados. Y hacer el upcycling que ustedes están haciendo, utilizábamos jean y driles para hacer los plastrones. Precisamente porque son naturales, esa mezclilla nos daba la misma estructura que buscábamos en un plastrón. Entonces fíjense cómo el upcycling ustedes también lo pueden utilizar en eso. Lo que tenemos que ver es definitivamente a qué vamos a enfocar esa entretel, ¿listo? Entonces fíjense aquí, estamos en el tercer tipo de uso que le estamos dando y es que confieran forma, ¿listo? Muy bien. El liencillo natural también está aquí porque como nos estamos refiriendo a los cuellos, este fieltro, ese bajo cuello, es básicamente utilizado cuando ustedes han visto esas cosas, es que el señor levanta el cuello y se ve como ese fieltro atrás. Sí. Es ese bajo cuello. Lo que pasa es que a veces no queremos utilizarlo. Es muy chévere utilizarlo porque a medida que ustedes lo planchen, le van a dar la forma del escote que ustedes quieran. Es por eso que se usa. Pero muchas veces uno no quiere utilizar un fieltro, sino que quiere utilizar el mismo paño. Entonces, cuando se utiliza el mismo paño, algo que nos da una estructura y una forma muy bonita son los lienzos naturales, que de pronto ustedes los consiguen como lonas costeñas o madreselva, ¿listo? Que también vienen en diferentes gramajes. Perdón, hago una acotación respecto a en lo que la profe está diciendo. El lienzo, ¿ustedes han comparado el lienzo con la madreselva? ¿O la lona? Bueno, a la lona se le llama lona costeña, madreselva. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son 100% naturales. La diferencia es que uno es muchísimo más pesado que el otro y el otro, uno es más pesado que el otro y el tejido de uno es más abierto que el otro. ¿A qué voy con esto? De que dependiendo del tipo de uso que ustedes le quieran dar y el apresto que le quieran dar a la prenda, pueden utilizar o el uno o el otro. ¿Listo? El backing. ¿Alguno sabe qué es el backing? ¿No? Nadie sabe qué es el backing, nunca lo han usado, no tienen ni idea. Ni idea. Les cuento. El backing es una antitela muy importante en muchas de las cosas que nosotros normalmente tenemos puestas. Por ejemplo, creo que tú tienes una chaqueta con bordados. Bueno, todo lo que se hace con bordados se hace con un backing. ¿Qué es el backing? Es una entretela que lo que hace es
darle la fuerza necesaria, la templanza necesaria para que cuando se haga el bordado no se generen arrugas. En el mostrario que yo les compartí, ahí van a ver que hay dos tipos de backing, un backing 60 y un backing 80. Esos son los gramajes que normalmente se utilizan para hacer los bordados. Ustedes, si nunca lo han usado, una pregunta que ustedes podrían hacer es ¿cómo así? O sea, yo pongo a bordar acá, pongo la tela y esa tela me va a quedar atrás. No. Los backing tienen normalmente, se salen de la prenda de dos formas. Uno, se rompen inmediatamente, yo termino de bordar, y otros se diluyen con el lavado. ¿Sí? Esas son normalmente las dos opciones que tenemos de backing. Y es fundamental elegir el tipo de backing, el peso, dependiendo de la tela que nosotros vamos a bordar. ¿Sí? Eso es súper importante. Aquí está, mira. Ahí ustedes lo encuentran. Exacto, por Está ahí al todavía final, están. como al final del mostrario de entre telas. El que mucho más abajito. El que dice backing. Después de los interlones, ahí está, es el que dice backing. ¿Sí? Y puntualmente, ustedes miran antes, se puede utilizar para otra cosa, seguramente se podría utilizar, pero para lo que más lo llevan es para los bordados. ¿Sí? Y ahí la anotación que estamos poniendo ahí. Entonces, fíjense cómo todas las entretelas que hemos visto hasta el momento eran permanentes, ¿cierto? Porque necesitamos que nuestra prenda quede con esa forma, quede con esa estructura, que a medida que pasa el tiempo, por lo menos los sacos sastres, el paño puede ir envejeciendo, pero no se va a envejecer el saco porque la estructura interna, es decir, las canvas y toda la fuerza del pecho que tiene, no va a envejecer. Mientras esas son permanentes, hay otras que son temporales, como esta. Entonces las temporales se emplean para reforzar, siempre son procesos de costura, ¿listo? Entonces, como puede ser el caso de todos los bordados, como nos decían, dentro de esas pueden ser de papel, que es la que ustedes están viendo ahí. También hay otras que vienen en un film plásticos, que son solubles al calor o al agua. Si se han dado cuenta que hay unos que con el agua se deshacen, o cuando yo plancho se deshace, ¿listo? Pero son temporales, solamente están cumpliendo una función como ese refuerzo mientras lo meto en la máquina y me hacen el bordado, me hacen el ojal, ¿listo? Pero luego ya van a desaparecer. Esta sería nuestra entretela. Listo, esos son nuestros usos. Entonces, ¿cuáles fueron los tres usos que vimos? ¿Cuáles fueron esos tres usos, esos tres grandes espacios en los que los vimos? Que me dé cuerpo, ¿cierto? Que me dé una estructura bonita. Que me dé dureza, que hay unas que no solamente me dan una dureza, sino que me llevan a una rigidez. ¿Y las otras? Que me den forma. Entonces ustedes se acuerdan, que me dé una forma, la hombrera, ¿cierto? Entonces la hombrera lo que me va a hacer es un realce de los hombros porque siempre se van a enfocar y van a enfatizar en esa zona. Los borraflojos, que los borraflojos son los que me van a dar el levante en las copas de las mangas. ¿Bien? Las estructuras internas, en fin. Entonces, ahora sí ya pasamos a algo muy importante que son los métodos de entretelado, porque muy bonito, conozco la prenda, conozco qué es lo que quiero entretelar, ya definí si es una entretela tejida o no tejida, ya sé el peso que necesito, pero como decía antes, una cosa es que yo le ponga un sido y que al tiempo ya se me vea esto todo arrugado, lleno de estrías o de burbujas porque se zafó la entretela, ¿listo? Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son esos dos métodos generales importantes para los entretelados. Bueno, repito lo que la profe está diciendo, y se lo repito con el ánimo de que realmente ustedes entiendan la importancia del tipo de fusionado y las características que se tienen que tener en cuenta para hacer un buen fusionado. Tal cual como veníamos charlando, hay unas que se pueden fusionar, que vienen con poliamida, que son pegantes, y hay otras que no. Como les contaba antes, hay unas que se pueden, o hay tres cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta para el fusionado. ¿Me las pueden repetir que ya se las dije? Son temperatura, tiempo y presión. Entonces, ¿qué es súper importante? Cada entretela, dependiendo del gramaje, va a tener, y dependiendo del tipo de poliamida que tenga, va a tener un tiempo, una temperatura y una presión diferente. Ustedes dirán, venga, pero ¿y cómo sé yo qué temperatura tengo que tener o qué tiempo? ¿Cómo sé yo? Bueno, pues las fichas técnicas lo dicen. Por ejemplo, les voy a mostrar acá.
En este caso estamos hablando de una 2057, que si ustedes miran en este momento el mostrario de la entretela de camisa, ahí van a encontrar la referencia 2057. Acá una ficha técnica nos da diferentes características, por ejemplo, de resistencia, de encogimiento, que en realidad esto puntualmente lo usan más cuando es un poco más industrial. Pero que es importante que ustedes lean y tengan presente esta parte donde dice temperatura de 140 a 160 grados es lo que se necesita para que sea un buen funcionado. Presión de 1.5 a 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el tiempo en segundos de 15 a 18 segundos. Les hago una pregunta para que ustedes lo analicen. Me imagino que ya más de uno ha hecho fusionado y me imagino que algunos lo han hecho con plancha. ¿Ustedes creen que cuando lo hacen con plancha, ustedes están teniendo en cuenta estos 3 puntos? No. ¿Ustedes creen que lo hacen algo similar por lo menos? Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Obviamente muchos de nosotros, incluso en la sastrería, algunas veces todavía se sigue fusionando con plancha, porque no todo el mundo tiene una fusionadora sanduchera o de rodillo. Lo que sí es importante es que ustedes traten de llegar a esto. Por ejemplo, al tiempo, no son 3 minutos. Y ustedes incluso se dan cuenta que las planchas que se utilizan para fusionar son planchas que vienen con un peso potente, que lo que hace justamente es tratar de asemejar a esto que hay acá, ¿sí? Otra pregunta que ustedes me podrían hacer es, André, y por ejemplo en una sanduchera o en una fusionadora de rodillo, ¿yo cómo sé qué tiempo, qué temperatura y qué presión? Pues ellas están diseñadas para que nosotros regulemos esos 3 puntos que son fundamentales. Incluso los invito a que si ustedes van a alguna empresa donde los fusiones se den cuenta de estos 3 puntos. Otro punto súper importante que ustedes me podrían preguntar es, André, es decir que yo tendría que estar cambiando la temperatura y los tiempos de la máquina en función de la entretela. Normalmente lo que hacen las empresas es que manejan casi siempre las mismas entretelas, no están cambiando de polos opuestos, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes tengan presente eso, porque de esto depende de que a ustedes les quede bien una camisa, de esto depende de que a ustedes les quede bien un delantero. En el mundo como en los almacenes y en esta industria se dice algo, y es que el malo de todo siempre es la entretela, pero en realidad no es la entretela. Es la forma como se fusiona y cómo se usa, porque muchas personas no tienen ni idea de que se tienen que tener en cuenta esas 3 cosas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuáles son los principales errores a la hora de fusionar? ¿Tienen alguno? ¿Alguno tiene una idea? ¿Cuál puede ser un error que nosotros cometamos al fusionar? ¿Cómo? Estirar el sido o algo así. Estirar el sido, puede Mojar la ser. entretela. ¿Ah? Mojar la entretela. Mojar la entretela. Ahora te digo algo sobre eso. ¿Qué otras se les ocurre? La temperatura de la plancha. También, bueno, normalmente, les hago una pregunta. Antes de ustedes fusionar, ¿ustedes planchan la tela que van a fusionar? A veces. Error. Claro. ¿Por qué? Les voy a decir 2 cosas puntuales y súper importantes. No hay telas que tienen un encogimiento y hay otras telas que no. ¿Ustedes cómo saben que una tela va a encoger o no si ustedes no la han planchado? Sí o sí la deberían planchar. Otro punto importante, si la tela no está totalmente lisa y ustedes la fusionan y después de fusionado quedó con alguna arruga, por ejemplo, eso es otro de los errores. Otro error es, les voy a hacer una pregunta, cuando ustedes fusionan, vamos a suponer que esa es mi plancha, ¿cómo debo fusionar? Exacto, un error garrafal es hacer esto.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no, primero porque piensen que nosotros estamos tratando de que a una poliamida se derrita y se pegue a otra tela. Y tenemos que tratar de hacer con la plancha el tiempo, temperatura, presión. Si yo hago esto, no estoy haciendo ninguna de las tres. Entonces esos son puntualmente algunos de los errores que se suelen cometer. ¿Sí? Otro error, cuando después de que ustedes fusionan, vamos a suponer que yo acabo de fusionar esto. Esto yo lo acabo de fusionar, lo acabo de hacer. ¿Yo qué debería hacer en este momento? Porque hay mucha gente que lo que hace es, bueno, ya terminó de funcionar, listo, voy y lo empiezo a mover, no. Porque esto no se ha terminado de pegar. Lo ideal es que esto se termine de pegar y de adherir unos 20-30 segundos mínimo. Si ustedes se dan cuenta en las fábricas donde hay entretela de rodillo, si ustedes analizan el proceso, ellos pasan por el rodillo y una operaria lo que hace es la agarra y la pone todo y la pila y la van dejando descansar una tras otra, ¿sí? Eso respecto a las que son termofusionables, ¿sí? Como ya les contaba, hay fusionadoras que son por rodillo, que son las industriales. Después están las que son de prensa, que en el rubro se le dicen las sanducheras, que es la que nosotros hacemos así. Y después vamos a encontrar lo que es la plancha, ¿sí? Las entretelas cosidas, ¿cuáles son? ¿Cuáles se imaginan en función de toda la información que estamos compartiendo? ¿Cuáles creen que son las cosidas? Las que se pueden coser. Exactamente. Todo, por ejemplo, el crin, la guata, y eso normalmente se utiliza en la sastrería de alta gama. Si ustedes se dan cuenta, uno de los mostrarios que yo les pasé, que es uno cafecito, muy liviano, eso es un Super 140. Es una tela que más o menos el metro oscila entre 250.000 a 300.000 pesos el metro. Y ese tipo de sacos y ese tipo de blazer no se fusionan, lo que hacen es que se hacen todos tejidos. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Dime. Yo tengo una pregunta, digamos, a mí me pasa mucho que cuando voy a fijar una entretela, la pieza, incluso el cuello, se me expande. O sea, se deforma y es como una o dos tallas más grandes. No sé por qué, siempre me suele pasar eso. Se te expande la tela. Sí. Bueno, ahí es un punto importante. ¿Por qué? Porque no todas las telas tienen la misma composición. Por ejemplo, un lino 100%, todas las fibras naturales deberíamos hacer un proceso antes del fusionado. ¿Por qué? Porque pueden o encoger, normalmente lo que sucede es que encogen, que también te podría pasar. Y con las fibras que son mezclas no suele pasar eso. Entonces lo que tendrías que revisar es el tipo de fibra que estás usando, porque es lo que puntualmente te está pasando. Las entretelas normalmente no suelen ni expandirse, ni achicarse, ni nada de eso. Lo que suele pasar es que la fibra que nosotros estamos utilizando deberíamos hacer un proceso antes de hacer el fusionado. Lo que yo te contaba, por ejemplo, el planchado. Por ejemplo, algo súper importante, cuando ustedes hacen un vestido, vamos a hablar de sastrería, un vestido de lino puro, ¿ustedes qué creen? ¿Que el lino puro hay que lavarlo antes? ¿O ustedes lo agarran la tela y la cosen y quedó? Habría que lavarlo antes. Hay algunos linos puros o normalmente en las fibras naturales se suele tener un encogimiento del 2 al 5%. Entonces imagínense donde de pronto nosotros no le hagamos ese proceso y después de que lo tengamos confeccionado, lo lavemos, ahí nos vamos a dar cuenta del encogimiento. Lo ideal y lo que se suele hacer con las telas que son con fibras naturales es hacer ese proceso antes. De esa manera como mencionando, como tanto de telas y de las entretelas. Pero en la confección, algo que deben ustedes tener en cuenta es que cuando se está haciendo un prototipo, que es el caso de ustedes que solamente están haciendo un diseño, todo lo que son cuellos se dejan acortar de último, no se hacen en el tendido principal.
¿listo? Hay que esperar a que ya estén ensambladas todo el cuerpo de la prenda, por decirlo, el saco sastre, que ya está ensamblado en todo el cuello, y ahí sí tomar medidas y sacar el cuello, ¿listo? Los cuellos se tienen que dejar con margen de costura de error, para que lo que necesitemos, sea porque se encogió o porque se va agrandó, lo podamos modificar con esos márgenes de error que se dan, ¿listo? Cuando se saca ya ese prototipo, de ese prototipo, toda esa información nos va a quedar en la ficha técnica tanto de patronaje como la de orden operacional, en la que se dice que el cuello encogió tanto, ¿listo? Para que los moldes, todas las plantillas, los moldes, el molde del cuello, se adecue y cuando se vaya a sacar ya por producción, esa pieza de cuello ya tenga las medidas que se necesitan. ¿Listo? Porque ya hay un conocimiento de cuánto elonga, de qué envejecimiento o descanso o reposo, que también se dice, de la tela tuvo. En la camisa se hace así como nos mostraba ahorita André. No cortan el cuello, la tela no se daña. La tela, ustedes no van a cortar el cuello, llevo el cuello y luego que encima me pongan el troquel. ¿Listo? Ustedes llevan en la tela y encima se va a poner el troquel completo. Ustedes lo entregan, ustedes llevan la tela, allá la tela saben cómo ubicarlos, o lo llevan ustedes prefijo, que puede ser solamente pasándolo aquí en la fusionadora de banda o con una sanduchera, y se va y se lleva a una fusionadora industrial, ¿listo? O si la de aquí la podemos modificar en la temperatura, o una fusionadora de horno, para que ahí sí ya quede mejor adherido el troquel, ¿listo? Estando aquí en la tela es donde yo le voy a dejar los márgenes de costura para sacarlo y luego sacar las tapas que son las que con las que lo voy a entalegar. ¿Sí me explico? Eso es algo que pasa con los cuellos. Lo que pasa es que los cuellos son las piezas más pequeñas, ¿listo? Como son las piezas más pequeñas, son las que muchas veces se nos pueden correr en los tendidos. Y son las que mayor maleabilidad, porque van a quedar espacios muy pequeños que se vuelven son sesgos, entonces por eso es que se dañan. Por eso siempre los cuellos, los puntos de estas piecitas se dejan completas o se dejan para poner al final de la frente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Eso está muy bien aquí que ustedes tengan, porque digo que si podemos modificar la entretela, porque si ustedes se dan cuenta que aquí en nuestros talleres de confección tenemos los tres tipos de factores de formas o maquinaria industrial también para fusionar. Tenemos la fusionadora de rodillos, ¿cierto? Que ustedes la han visto por allá en el 1001. Sí. O en el 408, es que en el 408 en el 1001 tenemos nuestra fusionadora de rodillo. Esto que parece también como un horno. La de prensa es la que vemos por allá en el 503, que es así que se baja, que es una sanduchera como nos decía Daniel. Así la conocemos en la vida real, una sanduchera. Y la plancha. Entonces, nosotros no podemos modificar las temperaturas. ¿Por qué? Por lo que nos decíamos. Uno los tiene que dejar es como en una temperatura estable, porque va a venir otro compañero que tiene otro tipo de tejido y otro tipo de entretela, entonces todo lo dejamos. Algunas veces podemos modificar la temperatura, por eso es que muchas veces se va a sectores especializados, como donde hacen los troqueles, para que nos funcionen estas entretelas que deben quedar supremamente bien adheridas. En las entretelas cosidas tal vez no todos trabajamos las entretelas cosidas, tienen unas que nos hacían en tipo de canvas, es donde ustedes no vean pegante. Entonces, como no tiene esa película, esa adherente, ese pegante, tenemos, ¿qué otra forma hay de entretelar? Pues con costuras, pasar diferentes tipos de puntadas, y las puntadas pueden ser a mano o pueden ser a máquina. Por acá se ve que están picando un plastro, entonces están uniendo todas esas entretelas, pero es a mano. Otros procesos los podemos hacer para que nos rinda mucho más un proceso un poco más industrial, como lo hicimos por ejemplo, que lo hicimos a máquina. Bien, pero lo que nos decían, ese uso de entretelas cosidas, ese es un uso más clásico. ¿Listo? Está como muy encaminado a acabados más finos y es menos utilizada precisamente por el tiempo de elaboración, porque es muy diferente que yo meta mis piezas en una fusionadora y que en 30 segundos ya me va a salir totalmente fusionada, a que me ponga con este proceso manual, ¿sí? Entonces ese tipo de tiempo, esa elaboración tan detallada se realiza en sectores de confección especializados, como son las sastres, y toda la parte sartorial, no solamente de masculino, de hombre, sino de dama también. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Ustedes ya acorde al tipo de entretela, lo van a ver. ¿Algo más bien? No, me parece que está bien. Les hago otra pregunta para cerrar esta diapositiva. ¿Ustedes en qué orden tienen que poner la entretela? ¿Ponen primero la entretela y luego la tela y arriba la plancha? ¿O la tela, la entretela y la plancha?
Nuestra ficha. Bueno, en cuanto a la ficha, yo sé que muchas veces no tenemos exacto cuál es la temperatura, cuál es el tiempo, cuál es la presión que debe tener la plancha para hacer eso. Entonces, muy amable en el sector, en la industria, en el comercio, nos pueden facilitar esa ficha. Nos pueden dar cuáles son los tiempos, ¿listo? Cuáles son esos 3 factores que necesitamos para que cuando ustedes vayan a realizarlo, sepan concretamente cuáles son esos factores que deben aplicar acorde a la entretela que deban comprar. ¿Listo? Porque sí, esta ficha es algo totalmente completo, algo que tiene es nuestro proveedor, pero que como clientes también lo podemos consultar, ¿cierto? Sí. Muy bien. Por acá alguno de ustedes me iba a hacer una pregunta. Yo, pero ya no, ya me lo respondieron. Ah, bueno, perfecto. Bueno, de mi lado, muchísimas gracias. Espero que lo que yo les compartí les sea útil.